Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar un caso particular dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden, y es el caso en el que los coeficientes que aparecen en la ecuación diferencial son continuos a trozos, es decir, son continuos por pedazos. Eh, lo que queremos decir con eso es lo siguiente. Una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden en su forma estándar, sabemos que la podemos escribir como la ecuación que aparece en pantalla, donde P y Q son coeficientes son coeficientes y a su vez son funciones que dependen de la variable independiente. Muy bien, resulta que en algunas aplicaciones, especialmente en aplicaciones de señales, estos coeficientes que aparecen acá son continuos a trozos. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que son funciones que no son completamente suaves, sino que son suaves por pedazos. Por ejemplo, en este intervalo es una línea recta, en este otro intervalo es una línea recta, pero no hay una conexión entre estos dos puntos. O por ejemplo así, son funciones que son continuas a pedacitos, ¿no? Como esta, por ejemplo. Pueden ser más de un pedazo en los cuales es continua la función. Entonces la pregunta es qué hacer en ese caso cuando tengamos una ecuación diferencial con ese tipo de coeficientes. Lo que debemos de hacer en ese caso es resolver la ecuación diferencial en los intervalos donde los coeficientes sean continuos. Y a esa ecuación diferencial le vamos a llamar ecuación diferencial continua a trozos. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se tratan este tipo de ecuaciones diferenciales. Muy bien, vamos a tratar de resolver la ecuación diferencial y' más y igual a h de x. H de x es una función que vamos a definir como la función escalón o también a veces llamada función Heaviside. Esta función es una función que se define como sigue. Vale 0 para todos los valores negativos, incluyendo al 0, y vale 1 para todos los valores positivos. La siguiente gráfica nos muestra por qué se llama función escalón, porque esto de acá forma como un escalón precisamente. Si pensamos en un escalón, en una escalera, esto sería un escalón nada más. Entonces un escalón de altura 1, y por eso se llama función escalón. Vean que cuando x es menor que 0, si yo hago aquí un zoom, cuando x es menor que 0, toda la función vale 0, incluyendo al 0, y para puntos adelante del 0, la función vale 1. Entonces, esa es la ecuación que quiero resolver. Vean que el coeficiente que aparece junto a la y vale 1 y el que aparece junto a la y' también vale 1. En particular, lo último, de que el coeficiente que aparece acá vale 1, lo que me dice es que esta ecuación ya está en su forma estándar. Muy bien, entonces ya tengo la ecuación diferencial en su forma estándar y ahora quiero resolverla. Lo que tengo que hacer, como dije, es, dado que hay funciones continuas a trozos, pues es partir la ecuación diferencial en distintos intervalos donde los coeficientes son continuos. En este caso, de manera natural, hay que partir la ecuación diferencial para valores menores que 0 y para valores mayores que 0. Vamos a analizar primero el caso para valores menores o iguales que 0. En ese caso, la función Heaviside vale 0 y entonces la ecuación diferencial tiene esa forma que vemos en pantalla. Es muy fácil de resolver, esa es una ecuación diferencial separable. Y al ser separable, la solución es la que muestro en pantalla. Es una constante que le llamo C1 multiplicada por la exponencial e a la menos x. Ustedes pueden en casa justamente resolver esta ecuación diferencial por el método de variables separables y van a encontrar esta solución. Muy bien, ahora el segundo caso que vamos a analizar es para los puntos mayores que 0. En ese caso, la función de Heaviside vale 1 y entonces sustituyo del lado derecho el número 1.
Esta ecuación diferencial la podemos resolver por dos métodos. Primero, observen que es separable. Entonces podremos utilizar el método de separación de variables. Y también es una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria y lineal. Entonces podríamos utilizar la solución general que dimos en los videos anteriores. En este caso, lo más sencillo es pensar que es separable y llegar a la solución que vemos en pantalla. No importa cuál método tomemos, la solución a la que vamos a llegar va a ser exactamente la misma. Entonces, estas serían las soluciones. Esta sería la solución para el caso menor o igual que 0 y esta para el caso mayor que 0, que es lo que resumo aquí en este cuadro en verde. Muy bien, ahora, si queremos que nuestra solución... Bueno, primero hay que observar algo. La solución tiene dos constantes. Esto suena un poco extraño porque tengo una ecuación diferencial de primer orden y me aparecen dos constantes arbitrarias. Aparecieron dos constantes arbitrarias porque en realidad resolví dos ecuaciones diferenciales distintas. Por eso la solución contiene dos constantes arbitrarias distintas. Muy bien, ahora si quiero que esta solución, que es la unión de dos soluciones, sea una función continua, es decir, sea una función suave, lo que tengo que hacer es poner ciertas condiciones de continuidad. En este caso, la condición de continuidad va a ser que mi solución, cuando me acerco a x por la izquierda, sea igual a la solución cuando me acerco a x por la derecha, es decir, este par de límites. Muy bien, entonces si yo impongo ese par de límites, y eso los impongo porque quiero que mi solución sea continua. Puede ser que mi problema no lo requiera, pues entonces no pongo esas condiciones. Pero si mi solución lo requiere, tendré yo que poner condiciones de continuidad sobre mi solución. En este caso, esas condiciones de continuidad me llevan a lo siguiente. Vean que cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, cuando me acerco del lado derecho al 0, cuando me acerco del lado derecho al 0, lo que obtengo es 1 más C2. Y cuando me acerco del lado izquierdo al 0, lo que obtengo es C1. Porque este e a la 0, este se convierte en 1, este se convierte en 1, nada más que si me acerco del lado derecho, que es por el lado de los x positivos, esto se convierte en 1 más C2, y si me acerco del lado izquierdo al 0, entonces esto se convierte en C1. Entonces, la ecuación que me relaciona a esas dos constantes sería C1 igual a 1 más C2. Muy bien, entonces si sustituyo esta relación entre las constantes en mi ecuación, acuérdense que mi ecuación es esta, ahora sustituyo cuánto vale C1 y a C2 le llamo C. Ya no tengo dos constantes, entonces ya no tiene caso mantener las etiquetas 1 y 2 y entonces le llamo solamente C a la constante. Esta solución, vean que es continua en x igual a 0, porque si yo me acerco a 0 por la izquierda, o sea, utilizo esto se convierte en 1 más c. Y si yo me acerco a 0 por la derecha, es decir, utilizo este lado, también se convierte en 1 más c. Entonces me está dando el mismo valor. Gráficamente lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo pongo mi eje x y mi eje y, antes de que la solución fuera continua, puede ser que me esté dando algo así, cerca del 0. Pero lo que hice con mi condición de continuidad es juntarlas, o sea, hacer que la gráfica justamente continúe en el 0. ¿Sí? A lo mejor esa no es la gráfica exacta de la solución, pero algo parecido a lo que mostré ahí seguramente es esa gráfica. Entonces, la conclusión es, si queremos resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes continuos a trozos, lo que hay que hacer es resolver en los intervalos donde estas funciones estén continuamente definidas.